Mire, es una conferencia larguísima, una conferencia de prensa mañanera larguísima, hay muchísimas cosas que tratar, hay mucho que plantearle a usted. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible porque queda mucho pendiente aquí en Sin Censura. Estamos contando al menos 31 clips hasta el momento, imagínese usted, además de los que vamos a cortar también, sobre todo el análisis de el quién es quién de las mentiras de la semana. Pero bueno, hoy el presidente López Obrador hace su propio análisis del quién es quién de las mentiras de la semana. Mire, primero, al presentar a la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, el presidente asegura que el quién es quién de las mentiras de la semana es una síntesis apretada, pero que es importante que se conozca cómo mienten, cómo calumnian sus adversarios en medio de la desesperación, porque quisieran que regresara el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Como comentó que estas personas extrañan a la corrupción, pues acostumbraron a ella a mandar, pero que ahora es el pueblo el protagonista de esta historia y eso les molesta muchísimo. Aclaró que no lo hacen esto del quién es quién de las noticias de la semana, de las noticias falsas de la semana, no lo hacen para dañar a alguien, para afectar a alguien, sino para mantener el debate sobre los temas, ya que es muy importante que no haya un monopolio de la información. Dijo que la información pues no debe ser detentada simple y sencillamente por el poder, por el gobierno, ni por los grupos de intereses creados, sino que tiene que ser veraz, democrática, que tenga como imperativo la ética. Y sacó un comentario medio jocosón. El presidente López Obrador comentó que ahora que el hombre más rico de la Tierra, Elon Musk, había decidido comprar Twitter, que no sabe si es cierto esto que le comentaron, pero que pues parece que se arrepintió o se congeló la operación porque se comenzó a hablar de que no habían palomitas en Twitter, sino pajarracos. Y eso, bueno, obviamente causó la risa de todos al hablar precisamente de las cuentas falsas de los bots. A continuación, la periodista Ana Elizabeth García Vilchis planteó que, por ejemplo, quieren acusar al presidente López Obrador de terrorismo fiscal con la determinación de que el SAT pueda acceder a la información fiscal del secreto bancario, pero que en todo caso, pues esta es una campaña de desinformación, pues una ley de gobiernos anteriores que no fue promovida por el gobierno actual y se trató más bien de un amparo particular. A continuación desmiente una falsa fotografía que circula del presidente López Obrador con el pie de foto AMLO ignora al pueblo de Cuba. Dice que es un montaje esta foto, una imagen que juntaron con una que tenían de la gira por Tuxtla Gutiérrez, junto con las manifestaciones del año pasado en La Habana, en 2021 usted lo sabe perfectamente, pero que es un mero montaje. O sea, imagínense, qué barbaridad. Por otra parte, comentó que no es verdad que se haya reducido el presupuesto a los museos y mucho menos que estén en peligro, como inventó el periódico 24 Horas. Asimismo, exhibió la controversia por la contratación de especialistas cubanos ante la falta de médicos en México. Dijo que se lanzaron con todo en los medios y redes para criticar pues con una especie de anticomunismo, ¿no? Absurdo y vil. Aseguró que es falso que le vayan a quitar el trabajo a los médicos mexicanos, que es falso que son esclavos y que son agentes cubanos. Aclaró que esto simplemente pues describe a cabalidad la mentalidad opositora y finalmente, en el colmo de lo absurdo, dijo que es obviamente falso lo que se inventaron ahora del famoso rapero Eminem. Si usted no conoce a Eminem, bueno, al Rabbit, así se le dice acá en Estados Unidos, al conejo, pues dijeron ahí en las redes sociales que había dedicado un rap muy al estilo Daniel De Vita, pero en contra del presidente López Obrador, en contra de las mañaneras y fue pura mentira. Así lo dijo Ana Elizabeth García Vilchis. Y el presidente dijo, bueno, como está tan interesante esto, obviamente es importante que se retomen algunas cosas. Eso lo dice el mismo presidente López Obrador. Y amplía, por ejemplo, sobre este acceso del SAT al secreto bancario que determina nada más y nada menos la Suprema Corte. El presidente dice, a ver, este es un proceso que viene atrás, de tiempos de Peña Nieto, y que se resolvió en la Corte. Dice que no fue una denuncia de su gobierno, sino que pues viene precisamente de ese sexenio, que ya lo aclaró la Corte. Pero que bueno, pues ya que están hablando del tema, hay que señalar, dice el presidente, que el que nada debe, nada teme. Cuestionó si no es la transparencia la regla de oro de la democracia. Dijo que en efecto hay que cuidar la intimidad de las personas, pero que todo esto tiene que ver con mecanismos para ocultar fraudes, para ser fraudulentos, para exhibir precisamente lo que es el enojo de sus opositores. El presidente López Obrador exhibió una serie de comentarios pendejos del muy despreciable de Max Kaiser, quien dijo, bueno, pues estuvo en el gobierno de Felipe Calderón, asegurando
que es uno de los más activos en contra de su gobierno, dice el presidente López Obrador, con tonterías como una semana normal de un aspirante a tirano, o que el presidente López Obrador está obligando a la gente a volar en así le llaman ellos, en el Chaifa, ¿no? Para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Comentó que no estamos hablando de un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante, sino de alguien que se considera a sí mismo un experto. Planteé otros comentarios de Max Kaiser como los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador, ¿no? Así por ejemplo. O puedo violar el secreto bancario cuando quiera, o inscribo a centroamericanos en el IMSS. Dijo que si se hace un análisis de este tipo de contenidos del señor Max Kaiser, se determina que es un ultraconservador. De hecho, el presidente, así lo dice, lo estamos citando, le llama a Max Kaiser, no solamente ultraconservador, sino facho, abiertamente fascista, le dice a Max Kaiser. Dice, ¿qué le afecta a este señor que se determina, qué le afecta que los hermanos trabajadores agrícolas de Centroamérica y que van a trabajar a las cafetaleras de Chiapas tengan seguro social? Dice que hasta en el Antiguo Testamento se establece que no hay que tratar mal al forastero, al migrante, que hay que tratarlo como hermano, que a lo mejor, bueno, pues va Max Kaiser a la iglesia y obliga, o al templo, y olvida la doctrina religiosa. También habló del caricaturista Paco Calderón, dijo que Paco Calderón es el monero más conservador y que está en el periódico Reforma, que tienen diferencias desde hace 20 años y que esto le da muchísimo gusto, que pasa lo mismo con Sergio Sarmiento. De hecho, bueno, yo se lo he dicho aquí una y otra vez, Paco Calderón también es uno de los más recalcitrantes fascistas que han existido, pero le respetamos aquí en Sin Censura que ha sido siempre fiel a sus convicciones. Cuando ganó el presidente López Obrador las elecciones, surgieron como los hongos después de la lluvia una serie de caricaturistas que nadie conocía. Y caricaturistas que se implantaron precisamente en el Financiero, en el Economista y específicamente en Reforma. Caricaturistas que han utilizado muchísimo el dolor bueno, pues los niños con cáncer, por ejemplo, al ponerlos en tumbas, al ponerlos padeciendo esto, al ponerlos en este tipo de situaciones, o que bien, rayan ya en lo asquerosón, ¿no? En imágenes de traseros siendo besados y cosas del estilo. Pero vamos a ser muy honestos, Paco Calderón siempre ha sido así, ¿no? Y así lo plantea el mismo presidente López Obrador. Amplía un poco sobre Sarmiento, dice que en el caso de Sergio Sarmiento, pues incluso este cuate se sacó la fake de que los médicos cubanos son obra de mano de obra esclava, disculpe usted, mano de obra esclava, y que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos cuando todavía ni siquiera llegan esos médicos cubanos. Dijo que no le extraña esto. Más adelante el presidente López Obrador dijo que le daba hueva, o le daría mucha hueva, bueno, dijo flojera, pero que le daría mucha hueva tener una entrevista con Sarmiento. Ya sé que eso existe desde hace muchos años, desafortunadamente, la entrevista con Sarmiento. A continuación comentó que el pseudointelectual Francisco Martín Moreno, quien es el ídolo de los lectores, así dice el presidente de clase media, que quiere que los quemen en leña verde en el Zócalo y promueve campañas de odio, también aseguró que en México no necesitamos esos supuestos doctores, ¿no? Para minimizarlo. Y que salió con que son agentes comunistas. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador. Qué interesante, qué interesante. También da a conocer, es que le digo, estuvo buenísimo todo esto que planteó el presidente al hacer su propio análisis del quién es quién de las mentiras de la semana. Mire, yo ya no lo estuve buscando durante todo este tiempo, pero no lo puedo encontrar. Denunció que en el periodo neoliberal se llegó a tener a un economista como secretario de salud, pero que era un tipo que representaba a Bacardí. Yo dije, caray, la chingada, habrá sido en tiempos de Calderón, ¿no? ¿Se imagina? Oiga, mi secretario, pues traigas unas botellitas aquí a los pies, ¿no? Eso estuvo muy interesante, se lo seguiremos investigando, por supuesto, aquí en Sin Censura. Y le pido a don David